Seguramente trajo este conocimiento de las escuelas egipcias, porque él curaba con el sonido y él sabía qué notas musicales tenía que escuchar el paciente de acuerdo a su dolencia. Y esto es algo que él sí fue como un precursor de lo que hoy se conoce como la musicoterapia, aunque los musicoterapeutas ahora no conozcan cómo aplicar las notas musicales a la dolencia. Y es algo muy sencillo, todavía los egipcios y también los chinos, ¿no? Porque nuestro sistema nervioso simpático tiene una serie de ganglios que están a ambos lados de la columna vertebral. Y esos ganglios son como un diapasón que se pueden armonizar con los sonidos vocales o mantras. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad, ese ganglio deja de dar la energía a ciertos órganos. Entonces, para rehabilitar ese ganglio y darle energía, lo que hay que hacer es tocarle la nota musical que necesita esa parte del cuerpo. O sea, la parte del cuerpo que está relacionada con los ganglios, por ejemplo, del lado del plexo solar hacia abajo, son sonidos musicales rítmicos. Son rítmicos, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, cuando ustedes escuchan una música, lo primero que hacen es sienten ganas no sienten ganas de mover la parte de abajo de su cuerpo, una salsita. Porque la música rítmica está relacionada con los ganglios que está en la parte renal hacia abajo. La parte que está en la espalda, sobre los riñones hacia la espalda, está relacionado con la música marcial, ¿no? Por eso quienes han compuesto la música marcial, ¿cómo es la música marcial? Muy solemne, ¿no? Marcha de bandera. ¿Y qué es lo que ustedes sienten cuando escuchan esa música? Te ganas de marchar, ganas de ir a la guerra. Así es. Mientras que la música que está relacionada con la garganta y con la cabeza es música tranquila, música de paz, porque está dirigida hacia aquellas glándulas como la tiroides, la pituitaria y la pineal, que dominan la parte interna de la persona. Que para tranquilizarlo, la persona que tiene que tratarse de cólera, por ejemplo, la parte que hay que tratarlo de las suprarrenales, también hay que tratarlo de la pineal, la pituitaria, para que armonice esos dos aspectos de su naturaleza. Y eso lo conocía Pitágoras. Los médicos ahora no conocen eso, ¿no? Por eso la musicoterapia, si bien es cierto, está muy avanzada en Alemania, pero es genérica, ¿no? Todo lo quiere curar con música clásica. Y está bien, pero si supieran focalizarla sería mejor. Entonces ahora nos toca pasar a la escuela aliática, y es aquí donde vamos a encontrar a otros filósofos que un poco trascendieron el pensamiento pitagórico. En la escuela aliática, como les decía, Pitágoras llegó a un nivel de abstracción, un grado superior a los cosmólogos, pero los eliatas superaron ese pensamiento, ese nivel de abstracción y de deducción de los pitagóricos, los eliáticos. Vamos a ubicarnos, como hicimos la vez anterior. A ver, los cosmólogos los vemos acá pintados en color naranja. Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Jerófanes, pero estos tres Anaxímenes, ¿no? A Pitágoras lo vemos pintado aquí en negro y vemos que de alguna forma quienes siguieron con los pensamientos pitagóricos está Heráclito, Anaxágoras y Pédoro. Después en la escuela eliática está Jerófanes, Parménides, Zenón. Después vienen los sofistas y la escuela tomista, que la vamos a ver con los hermanos Carlos y Hinojosa. Entonces nosotros nos toca ver ahora la escuela eliática, que vamos a ver Heráclito, a Parménides y a Zenón. ¿Okay? Para ubicarnos, ¿no? Estamos siguiendo la misma trayectoria histórica de la filosofía. Empezamos entonces con Heráclito. Bueno, Heráclito era de una familia de nobleza, pero él renunció porque él no quería gobernar Elea, Efeso. Él quería dedicarse al estudio y a la filosofía.
lo que lo distingue a Heráclito es este concepto del movimiento. Para Heráclito nada está quieto, no, todo está en continuo movimiento. Y a ese fluir es lo que se le llama el Panta Rei. El Panta Rei es que todo fluye, todo está en movimiento, que uno nunca se baña en las mismas aguas del mismo río, ¿no? Porque todo está en movimiento. Y todas las cosas son y no son al mismo tiempo, son pensamientos que como producto de la abstracción que hace este filósofo, en la cual trata de encontrar una razón que va más allá de lo que los cosmólogos y los pitagóricos habían legado. Entonces, al decir esto, es lo que está un poco transmitiéndonos, es uno de los principios herméticos, ¿no? Que nada está quieto, todo fluye, todo está en continuo movimiento. Otro concepto que le debemos a Heráclito es el concepto de logos. El logos, el verbo, la palabra. Para Heráclito, este logos es una consecuencia de que todo está en armonía. Como todo está en movimiento y todo está fluyendo y todo está relacionándose, el producto de esta armonía lo que da como consecuencia el logos, la armonía universal, que es una ley eterna, como dice, ¿no? Y que rige el proceso de cambio de las cosas, pero tiene un carácter divino, o sea, no es producto del azar ni de un hecho físico o matemático necesariamente, sino tiene un carácter divino. Hay una naturaleza, hay una mente que produce este cambio. Y esto es importantísimo porque dice que la transformación universal sigue dos vías, dice, ¿no? La vía descendente, lo que viene del cosmos hacia la Tierra. Entonces dice, ¿del cosmos qué viene? Viene todo por condensación. ¿Se acuerdan de los sólidos pitagóricos? De las esferas pitagóricas. Pitágoras pone el fuego en el centro del universo. El fuego, o la energía superior que gobierna el universo, que Pitágoras la pone como si fuera un fuego, ¿no es cierto? Pero este fuego tiene como causa que todo se condense. Pero antes en este estado de condensación y en su proceso de ascender, esa condensación produce agua. Y luego el agua se seca y produce tierra. Entonces, era una forma de explicar, ¿no?, lo que Pitágoras había ya definido en las esferas pitagóricas, pero desde un punto de vista de dos vías, ¿no? O sea, tenemos uno que desciende de arriba hacia abajo, es decir, la energía creadora, ¿no?, se transforma en aire primero al expandirse, y luego ese aire por condensación se transforma en agua, el agua se seca y es la tierra donde vivimos. El Génesis, por decirlo de alguna manera. Es una forma diferente de explicar el Génesis. Y luego dice que hay otro ascendente por dilatación. La Tierra, que también tiene un núcleo caliente pero físico, se calienta, ¿no? Al calentarse produce vapor de agua. El agua se evapora a través del aire y luego se une en esa transformación se une con su fuente, que es la gran energía o el gran fuego cósmico. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de Parménides, que lo podemos, el principio de Heráclito, que lo podemos también ver de un punto de vista metafísico, ¿no? Porque así como nosotros hemos venido de ese gran fuego a ser personas o cosas animales en la tierra, también podemos internamente hacer la reversa, ¿no? No solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental, que es lo que Pitágoras, Parménides definieron como metafísica. Muy bien. Para algunos fue discípulo de Pitágoras. Pitágoras no fue él no fue discípulo directo de Pitágoras, bebió de la filosofía pitagórica, porque realmente su maestro fue Anaximandro. Él menciona que todo proviene del ser absoluto, pero ese ser absoluto es inmóvil. Ya hay acá
una contradicción con lo que dice Heráclito. Para Heráclito todo está en movimiento, para Parménides todo está inmóvil. Pero sí es ilimitado, infinito, increado, inmutable. Lo que es y lo que no es, no es. Y esa es la famosa contradicción de Parménides que la vamos a desmenuzar en unos momentos. Él fue el primero también que difundió por escrito que la Tierra era una esfera. A Parménides se le considera el padre de la metafísica, o de la teoría en general. ¿Por qué razones? Por una experiencia mística que él tuvo. ¿Qué es lo que dice Parménides? Habla de la idea del ser. Dice, me puedo hacer cargo de todo lo que es, pero las ideas las puedo conocer después a través de otro conocimiento. Y sus nociones de la realidad es panteísta. Panteísta es decir que todo es el todo, todos estamos dentro del todo, o sea, nada está separado del todo. Todo cuanto es parte de una sola sustancia, de un solo ser. Y luego, lo que conocemos nosotros de Parménides es a través de sus poemas. Él escribió un poema muy largo que es sobre la naturaleza. Él, después de que tuvo esa experiencia, se inspiró, ¿no? Y ahí es donde descubre el principio de la identidad lógica del ser, y que el ser es eterno en el tiempo que le toque subsistir. ¿Cómo es que ocurre esta experiencia de Parménides? Esta experiencia metafísica. ¿Cómo es su experiencia metafísica? Voy a pensar un poco. Él era de la escuela filosófica, pero también era pastor. Mientras estaba pastoreando, dice que él sintió que se le acercaba una diosa que él le llama, esto está en griego, daimon fia. Daimon en algunos escritos y fia en otros. Entonces, daimon para los griegos no era demonio, sino era poder. Y fia era forma. Entonces, él lo que quizás quiso transmitir es que él tuvo una experiencia con una energía de poder o con un poder que se le manifestó, pero que a él le llama diosa. En algunas literaturas se dice que esta diosa se llamaba Dike, pero no es así, porque si ustedes leen completo la experiencia de los versos de Parménides, van a ver que Dike en realidad era una guía que iba apartando el camino de la otra diosa que iba al lado de él y contándole todas las verdades que tenía que transmitir. Entonces él, al tocarle, Daimon le toca la frente con una rama del acónito, de un árbol que es considerado sagrado en Grecia, le toca la frente, le toca la piñata. Entonces él se transporta, él ve que empieza a hacer un viaje por encima de las nubes, se ve transportado en una carroza de bronce, mientras que la guía que iba adelante, que era Dike, el otro personaje que aparece en su poema, iba apartando el día de la noche. Eso fue esotérico, ¿eh? No hay que tomarlo al pie de la letra. En ese poema esotérico, nosotros tenemos que leerlo no literalmente, sino leer entre líneas lo que Parménides nos quiso decir, con la explicación de la diosa, con la explicación del daimon, o el poder del daimon, o la forma del poder, qué significaba el haber ascendido. Si a él lo tocan en la frente y luego él sale y está allá en las nubes, quiere decir que no está físicamente, o sea, no está en el cuerpo físico que él tenía, que él realmente está haciendo una exploración, ¿no?, muy similar a la de Enoch, o muy similar a la que cuenta la Biblia con otros personajes, ¿no? Pero en esta experiencia donde va con Daimon le va contando cómo es que el mundo ha evolucionado, y le va contando cómo son las cosas, cómo desde cierto punto de vista, cómo él se va enterando de toda la cosmogonía de lo que es el universo. Y de ahí es que ya entonces, vuelto a la realidad, escribe su poema, que es muy famoso. Son versos en 6 sílabas que se llama Hexámetros, y él titula Sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza, él trata de explicar el origen de todo.
el origen del universo, el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de las cosas. Pero al haberlo hecho de una forma trascendental, quiere decir que él salió de su cuerpo físico para traer este conocimiento. Significa que ese conocimiento él no lo adquirió de forma física, lo adquirió de una forma que está más allá de lo físico. Por eso que este conocimiento se dice que lo adquirió de una manera metafísica. Meta, más allá, física, cuerpo físico, objeto, metafísico. De ahí viene la palabra, por eso que a él lo considera también uno de los padres de la metafísica. Ahora, lo lamentable es que de esta obra total solamente 2/3 partes han llegado hasta nosotros. O sea, se ha perdido, ya sea porque se ha destruido o no se ha cuidado adecuadamente. Solamente se ha podido recopilar piezas sueltas de este poema, y por eso lo que ustedes van a leer en la separata es parte de la obra. Entonces empezamos a ver las contradicciones de Parménides, y aquí está la esencia de su filosofía. Entonces primero él dice, ¿no? El ser o ente es todo lo que existe. Eso fue lo primero que él aprendió. Que todo lo que existe es un gran ente, o sea, es un ser. ¿Okay? Y este ser tiene unas características. El ser es decir, ¿qué es ese ser? El ser es único. ¿Por qué dice? No pueden haber dos, ¿no? Si todo está dentro del ser, no pueden haber dos seres, ¿no? Es único, no existe otro. Es eterno, porque siempre fue, es y estará. ¿Por qué? Porque es. ¿Sí? Es completo, porque si le faltara algo, no sería un ser. Algo estaría fuera de él, no puede ser, ¿no? No, es imposible. Pero tiene que estar completo. Es ilimitado, porque crece, está en expansión, y nada de lo que él tiene se pierde. Está inmóvil, ¿no? Y además es esférico, y al ser esférico es tan completo que no tiene huecos. Es decir, es completo, no le falta nada. No hay vacíos en el ser. Es una esfera, todo está dentro de esta esfera, pero no hay vacío, no hay huecos, todo está ahí unido de alguna forma o relacionado de alguna forma. Y es inmóvil. Y posiblemente este sea el error de la deducción de Parménides. Pero luego él dice que el ser es y el no ser no es. ¿No es cierto? ¿Y por qué, mientras Pitágoras sí acepta el no ser, Parménides no acepta el no ser? Porque el no ser no es. ¿Por qué? ¿Podemos pensar en algo que no es? Interesante. Posible. ¿Podemos razonar o hacer un proceso de razonamiento inductivo-deductivo de lo que no es? Por lo tanto es malo. Ahora, el término malo fue acuñado después. Es lo mismo malo, ¿no? Porque en esta contradicción tratan que, digamos, los estudiosos, Aristóteles sobre todo, de decir que para Parménides esto era lo bueno y esto era lo malo, pero esos fueron conceptos posteriores. Esto fue un acuñamiento que le hicieron a Parménides. Y dice que es contradictorio, porque se contradice a lo que es, ¿no? No puede ser, no puede existir. No lo podemos definir porque no lo pensamos, no lo razonamos. No puede ser lo que es, entonces no lo podemos definir. Por lo tanto, no podemos concebir el no ser. ¿Sí? Interesante su concepto, interesante para discutirlo más tarde en el foro. Pero eso es lo que las famosas contradicciones de Parménides. Y se resume en que el ser o ente es una gigante esfera llena de todo ser que reposa en el cosmos. La gran esfera que reposa en el cosmos. Y todo está dentro de los planetas, los satélites, la Tierra, los hombres, todo está en ese ser. Es una idea panteísta también. Y por último vamos a ver a Zenón, que elaboró 4 argumentos, también contradictorios, a lo que se llamó las paradojas. Muchos de ustedes lo conocen porque estas paradojas salen en muchos de forma graciosa, ¿no?
Se ha escrito mucho sobre las paradojas. Las 4 paradojas de Zenón son la dicotomía, Aquiles y la tortuga, el arquero, el estadio de los soldados, los que lo van a encontrar en sus separatos. Rápidamente lo mencionamos. La dicotomía, ¿qué es, no? Si una persona tiene que avanzar de A a este punto A, allá donde está Frank, que es el punto B, dice que nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque para avanzar allá primero tiene que avanzar hasta lo que es la mitad de la distancia. Pero en esa mitad de distancia hay otra mitad. Y dentro de esa mitad hay otra mitad. Y dentro de esa otra mitad hay otra mitad. Por lo tanto, el avance es indefinido y es ilimitado, nunca es una paradoja. Es lo que dice. Aquiles y la tortuga es parecido, ¿no? Dicen, Aquiles era el hombre más veloz de la Grecia antigua, ¿no? Entonces dice, a ver, si Aquiles le da una ventaja grande a la tortuga, Aquiles nunca le va a poder ganar a la tortuga. Porque cuando Aquiles avance, nunca va a avanzar a lo mismo que avanzó la tortuga, porque la tortuga ya avanzó la parte que le dio Aquiles, más la parte que avanzó ella por sí misma. Entonces, cuando Aquiles recobre su distancia, la tortuga ya avanzó otra. ¿Sí? Entonces, esa es la famosa Aquiles y la tortuga. Igualmente pasa con el arquero, cuando tiene una flecha para hacer dicotomía, y el estadio de los soldados son los soldados en los caballos dentro de un estadio, que uno va en dirección a la derecha, otro a la izquierda, pero parten en sentidos diferentes, ¿no? Entonces dice, en un momento se encuentra, en un momento quién está a la izquierda, quién está a la derecha. Interesante, divertido, porque incluso, como decía, es parte de algunos juegos que se hacen. Zenón nega la existencia del movimiento, porque es inimaginable. ¿Cómo podemos imaginar el movimiento? O sea, en cierta parte es parecido a la opinión de Parménides. Pues moverse por todos los puntos del infinito del espacio es imposible. No puedo moverme por todo el espacio. Yo tengo que moverme solamente aquellos bajo ciertos límites. Es inconcebible que no pueda mover por el espacio infinito. Porque si el espacio es infinito, no puedo estar en todos los puntos. ¿Es el tema? Y aquí el tema es que él también desarrolla la dialéctica como un arte de diálogo y argumentación. Y esta es una de las cosas importantísimas que ha legado Zenón, ¿no? Ustedes saben, la dialéctica es la opinión de lo opuesto para llegar a una verdad, ¿no? O sea, yo me opongo, digamos, yo encuentro aquello que se opone a lo que digo para que luego discutir y llegar a la verdad. Zenón entonces tiene aportes de la filosofía, las matemáticas, ¿no? sobre todo por la forma como se deben interpretar las paradojas y los movimientos. Él es padre del movimiento dialéctico, que después lo perfecciona Platón, ¿no? Que se trata de alguien dice algo, entonces le ponemos qué está a favor, qué está en contra, y después llegamos a una conclusión de lo que mayor pesa. Pero también es padre del método de la reducción al absurdo, y que esto es lo que se emplea para demostrar una tesis. ¿Qué significa este método de la demostración del absurdo? Primero, si yo digo algo en lo que creo o en lo que estoy investigando, lo primero que se hace es contradecírsela. Vamos a poner todos los argumentos que contradigan eso. Pero si todos los argumentos son contradecidos nuevamente por la hipótesis, entonces esta es verdadera. Los eleáticos nos han legado a la filosofía estos aportes. Primero, el desarrollo de la teoría del ser, ¿no? Que hemos visto con Parménides, y la realidad en general. Por eso que a los eleáticos o a los eleatas le dicen que son los padres de la metafísica. Parménides aplicó en su poema el principio lógico de no contradicción, que después fue formulado por Aristóteles. Desarrolló la dialéctica, como lo hemos visto, pero este método dialéctico es basado en matemáticas y geometría, o sea, tiene componentes de las matemáticas que sabemos no son las matemáticas como, o sea, la filosofía matemática, ¿no? o la filosofía de los números. Luego desarrolló el método de la reducción al absurdo, que también es llamado el método apagógico. Y Heráclito y Parménides
al igual que Pitágoras, ¿no? Son los primeros filósofos metafísicos. ¿Por qué? Porque alcanzaron el tercer y último grado, que es la abstracción metafísica. Mire, Pitágoras también fue metafísico, pero a Parménides y a Heráclito se le considera que son los padres de la metafísica porque ellos profundizaron más esa experiencia metafísica. Pitágoras, como se decía, él descendió a los infiernos, es decir, fue al Hades, ¿no? Y él regresó del Hades con conocimiento. Parménides sube a los cielos y regresa de los cielos con conocimiento. Pero digamos, por algún tipo de clasificación, en todas las lecturas que he hecho, sí consideran a Heráclito y Parménides como los primeros filósofos metafísicos. Y podríamos concluir entonces que tanto Pitágoras, Parménides, Zenón, Heráclito, realmente nos acercan a lo que dijo Plotino, ¿no? Que cada ser contiene en sí mismo todo el mundo inteligible. Este es un principio pitagórico. Cada ser contiene en sí mismo todo el mundo inteligible, contiene al uno. O sea, yo no puedo separar de mí al uno, porque todo el resto se desmoronaría. Yo tuve que haber empezado por un principio. ¿No? Por lo tanto, todo mi ser está compuesto de uno. Si le quito el uno a cualquier cosa, esa cosa se desmorona, no puede existir. Me daría el caos. Entonces dice, cada uno es todo y todo es cada uno. ¿Esto qué significa? Significa que es un principio clásico místico, que dice que nosotros estamos dentro de Dios, por lo tanto una parte de Dios está dentro de nosotros. No podemos estar separados de Dios o del gran arquitecto, por lo tanto esa parte de Dios está en nosotros. Y nosotros, esta parte de Dios que está en nosotros es parte del Dios único y del todo. Por eso podemos ir y venir, como decía Heráclito, ¿no? El fuego, la energía universal puede bajar hasta nosotros y nosotros a través de la energía mental podemos subir hasta el cielo. ¿Sí? Muy bien, este es el tema de hoy día.